Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al video tutorial número 20 del curso de Postgres, en el que continuamos con el uso de los triggers o disparadores. Quedamos en tutoriales anteriores donde se explicaba cómo era la diferencia o cuál era la diferencia que existía entre el after y el before. En este video voy a continuar con un ejercicio más complejo sacado directamente de la documentación de PostgreSQL. Espero que hayan tenido un feliz fin de año y bueno, vamos a comenzar este año con mucha energía. Bueno, pues continuamos con el curso. En el tutorial anterior vimos la diferencia que existía entre las acciones before y after cuando se ejecutaba un evento. El evento, recuerden que puede ser un insertar, un eliminar o un actualizar. Explicamos cuál era la diferencia entre estos dos, entre el before y el after. Y en esta documentación, en este tutorial, voy a explicar en base a la documentación que existe en la página principal de Postgres. Aquí vemos otros ejemplos. Fíjense que al igual que el tutorial que expliqué anteriormente, en el tutorial anterior, aparece que trabajamos con la tabla empleados y la tabla llamada auditorías empleados. En la documentación aparece muy explícita con comentarios y todo, pero yo quise explicar la diferencia que existía entre el after y el before y cuándo se tenía que utilizar. Aquí vamos a trabajar en base a este otro ejemplo, un ejemplo llamado 38, que tiene como función guardar o mantener el resumen de las tablas. Bueno, por ejemplo, aquí yo lo traduje gracias a la opción que me permite el Firefox. Aquí puedo mostrar originalmente el texto. Pues lo primero sería crearnos un esquema que nos permita crear un nuevo universo. Si teníamos un esquema llamado público y estamos trabajando en base a este esquema llamado público, vamos a trabajar en base a otro esquema que nos habilite nuevamente estos objetos, las tablas, y así, si en todo caso en el ejercicio que estamos viendo en la documentación de Postgres existe una tabla con el mismo nombre, no se nos va a presentar el conflicto. Entonces, para eso funcionan los esquemas, nos permiten habilitar y categorizar nuestro proyecto. Y si en todo caso existe una tabla que tenga el mismo nombre, de acuerdo a la diferencia de tablas y de acuerdo a la diferencia de esquemas, evitamos ese inconveniente. Entonces vamos a crear un esquema. El nombre del esquema se va a llamar práctica. La autorización va a ser para el nombre, para el usuario Postgres. Aquí hay que colocar el mismo nombre del esquema, que esto serían los permisos del usuario Postgres. Y estos serían los permisos para el usuario público. Y el comentario referente al esquema práctica. Lo que pasa es que anteriormente estoy copiando un código que ya estaba creado del esquema público. Entonces lo que hice fue copiar el código, pegarlo aquí. Claro, lo único que tenemos que hacer es cambiar el nombre a nuestro esquema nuevo. Corremos esto y fíjense, ya tenemos nuestro esquema creado. Presionamos F5 aquí en nuestros esquemas y aquí tenemos nuestro esquema llamado práctica. Y fíjense que aquí tenemos las tablas en blanco, las vistas en cero, los dominios en cero. Claro que no hemos utilizado dominios. Y fíjense que si vemos el esquema público, que era con el que estábamos trabajando siempre y normalmente, aparecen las funciones, las secuencias, las tablas. Aquí todo aparece en cero. Una vez creado entonces el esquema, vamos a ejecutar un query. Eliminamos esto. Sí, vamos a eliminar esto. Y vamos a la documentación de Postgres. Y vamos a trabajar en base a estas tablas. Lo primero sería copiarnos cada una de ellas. La primera tabla
se va a llamar dimensión del tiempo. Creamos nuestra tabla. Aquí hay que colocar el nombre de nuestro esquema, que se llama práctica, al igual que lo que vamos a crear acá abajo, que es un índice. Lo había creado ahorita sin colocar el esquema, y por eso se creó, pero en el esquema público. Cuando vayamos a crear cualquier objeto, cuando vayamos a utilizar la sentencia create, siempre es indispensable, sería necesario colocar, no indispensable, pero sí para para trabajar en orden, colocarle siempre el nombre del esquema antes de construir la tabla o lo que deseemos construir. En este caso estamos construyendo nuestra tabla, que va a tener un campo llamado todos los campos van a ser numéricos y van a ser not null. Y fíjense que acá abajo estamos creando un índice. Tal vez se estén preguntando para qué sirve el índice, pero el índice se crea automáticamente cuando nosotros asignamos o creamos una llave primaria en un campo. El índice lo que permite hacer permite agilizar las búsquedas en nuestra base de datos. Por ejemplo, si tenemos 1.000.000 de personas en nuestra base de datos, en nuestra tabla, y vamos a buscarlo por el número de esa persona, entonces la base de datos, la tabla, cuando vayamos a hacer nuestra consulta, tiene que recorrer 1.000.000 de veces los usuarios para llegar a esa tabla, para llegar a ese registro. Entonces, ¿qué se hizo? Para eso se crearon los índices. Los índices permiten agilizar las búsquedas. Entonces, cuando uno crea un campo de tipo índice, normalmente puede ser un campo que no se repita, un campo que no sea repetitivo, y mejor que sea integer. Y entonces cuando hagamos nuevamente la búsqueda con este campo integer, que a su vez es un índice que creamos como lo estamos haciendo aquí, fíjate que el índice se llama time dimension case. Si hacemos la búsqueda por este índice, entonces es muy notoria la diferencia que existe cuando estamos haciendo una consulta en una tabla que tiene índice y una tabla que no lo tiene. De todas maneras, en el material complementario dejo una información referente a la diferencia que existe entre el índice y una tabla que no lo tenga. En sí, este ejemplo que voy a construir se trata de una tienda que almacena datos. En este caso es una tienda de herramientas, entonces se va a almacenar una serie de datos referente a las herramientas que porta ese almacén. Entonces ya tenemos nuestra tabla y ya tenemos nuestro índice. El índice va a estar basado en el campo llamado timecase, que es el que estamos viendo aquí. Así que cuando se vaya a realizar una búsqueda de, por ejemplo, 1.000.000 de registros de esta tabla, y buscamos con el campo timecase en nuestro select, la búsqueda va a ser sumamente rápida. Fíjense que esto es un índice que no tiene, que a su vez es un campo que no tiene, que no es primary keys, no es un campo que sea primary keys, pero sí es en sí un índice. Si en dado caso nosotros creamos un índice, también no necesariamente tiene que ser primary keys. Y si creamos un campo primary keys, entonces automáticamente se crea un índice para ese campo. Automáticamente cuando creamos el campo primary keys. Aquí podemos apreciar otros campos. Este primero que va a ser el tiempo. El segundo campo, que significa día de la semana. El tercer campo, que significa día del mes. El cuarto campo, que significa mes. El quinto, que significa trimestre. Y el último, que significa año. Toda esa información va a estar guardada en esta tabla. En fin, un cuadro que registra el tiempo en que se hizo la venta. Una tabla que almacena esa información. Creamos la otra tabla. Recuerden colocar el nombre del esquema antes del nombre de la tabla. Este campo va a tener
un times, el campo tipo time, que es el tiempo en el que se hizo, o mejor dicho, las ventas realizadas. Aquí va a tener un campo llamado clave del producto, otro campo llamado almacén de claves, otro campo llamado unidades vendidas, que sería esta, perdón, estas unidades vendidas. Esto sería en sí la cantidad vendida, cantidad vendida, el nombre de este campo. Esto sería las unidades vendidas. Y esto sería el costo. Creamos, al igual que el anterior, un índice que va a estar almacenado en el esquema práctica. Creamos nuestro índice para agilizar la búsqueda en esta tabla. Presionamos F5. Aquí no, vas aquí. Y por supuesto que tenemos que correr la tabla, la creación de la tabla, y después el índice para que no nos marque el error de que no encuentra la tabla que no fue creada. Ya tenemos la tabla y la tabla con su respectivo índice. Vamos a crear ahora otra tabla que se encargue de almacenar las ventas que se realizan en un determinado tiempo. Lo pegamos aquí. Puede ser ventas por el tiempo. Al igual que la anterior, esta tabla va a contar con un índice para agilizar la búsqueda y va a tener el mismo nombre del campo que el que estamos viendo acá arriba, 10K, 10Keys, y va a tener de campos la cantidad vendida, las unidades vendidas y el importe por el costo, o el costo mejor dicho. Vamos a crear nuestra tabla. Recuerden colocar el nombre del esquema, práctica, al igual que aquí, al nombre del índice. Creamos, presionamos F5, ya tenemos nuestra tabla creada. Vamos a poner esto un poco más grande para que sea mejor. Y bueno, faltaría entonces crear nuestra función almacenada que va adjunta posteriormente al trigger. Esta función almacenada va a funcionar cuando se actualice, se inserte o se borre. Entonces comenzamos con la creación de nuestro procedimiento almacenado. Nuestra función se va a llamar este nombre que estamos viendo aquí. Recuerden que no tiene parámetros. Y nos va a retornar un trigger. Y este va a ser el nombre de nuestro alias, que es lo que estamos viendo acá adentro. Lo segundo sería declarar nuestras variables. Si en todo caso vamos a trabajar con variables. Que serían las variables que vamos a utilizar. Un campo numérico, por ejemplo esta. Un campo numérico que va a tener 15, puede tener como máximo 15. Y puedes trabajar en base a 2 unidades decimales. Vamos a colocar aquí nuestro comentario del resto de lo que vamos a hacer. Esto va a calcular el incremento y el decremento de las ventas que se han llevado a cabo.
Entonces nuestra primera condición se va a preguntar si la acción que se está realizando en el trigger es de tipo del o delete o para borrar. Con esta variable especial de Postgres que nos permite saber que tiene como función traer qué tipo de acción se está llevando a cabo. Entonces lo que vamos a hacer es compararlo con una cadena delete. Esto nos devuelve una cadena y lo que vamos a hacer es compararlo con una cadena en código duro escritas por nosotros, que en este caso va a ser delete. Si esta acción, si la acción que se está llevando a cabo en el trigger es de tipo delete, entonces se va a realizar todo lo que se encuentra dentro de este if. Primero vamos a traer la información que se encuentra en el campo timekey. Este trigger va a estar creado, va a estar adjunto a la tabla, a esta tabla que estamos viendo aquí, la tabla facturas de venta, que sería esta. Vamos a trabajar en base a esa tabla. Cuando en esa tabla se realice la opción del, se va a realizar estos eventos y entre ellas vamos a utilizar el campo timekey, que sería ese campo, y ese campo va a tener la variable especial llamada OLD que nos permite capturar el dato viejo que existía en este campo timekey para guardarlo en esta variable. Esa es una acción que se ejecuta antes de borrarse. Cuando esté borrándose ese registro, salvamos ese dato y lo almacenamos en esta variable, que es la que creamos acá arriba. Al igual que este mismo campo, que también se encuentra en la tabla, en esta misma tabla, sería esta. Se va a hacer lo mismo, se va a rescatar ese campo, esa información de ese campo, monto los vendidos, monto vendido, se va a multiplicar por -1 para que siempre dé negativo ese dato y se almacene en esta variable, al igual que lo anterior, que serían las unidades precio por unidad y el monto del costo o importe de costo. Todos esos datos los almacenamos en estas variables y lo multiplicamos por -1 para determinar si la producción está bajando, está decrementando. En fin, esa acción se va a originar cuando se ejecute la acción delete. Si en dado caso la opción no es delete, vamos a preguntarnos si no es delete. Vamos a ordenar esto. Si en dado caso la acción no es eliminar, entonces preguntarse si en dado caso el evento que se está ejecutando es de tipo update, se va a realizar esta serie, se va a ejecutar lo que estamos viendo acá adentro. Esta acción que la primera acción del primer procedimiento de esta condición es la siguiente: si la anterior keys que estamos insertando es diferente al nuevo que estamos insertando, entonces nos va a devolver una excepción que nos dice que simplemente no se puede hacer porque no tenemos el permiso de cambiar una ID por otra. Eso es una condición que estamos estableciendo aquí para no perder la consistencia de los datos en una tabla. Siempre cuando trabajemos en una tabla es recomendable que no cambiemos las identificaciones, que siempre conservemos esa identificación y que siempre sea el mismo Postgres que asigne esa identificación por defecto. En ese caso, cuando trabajamos con los primary keys, hay una secuencia que autoincrementa el número de registros de manera automática. Entonces, ya sabemos que no se puede insertar, no se puede modificar en esta condición, el update, no se puede modificar el índice.
Si en dado caso esto no se cumple, entonces continuamos con nuestros eventos, no sin que se cumpla la excepción. Guardamos nuestro dato anterior, que sería el time case, en nuestra variable que estamos viendo aquí. Vamos a almacenar también una resta que existe entre el nuevo registro que estamos insertando y el viejo registro que insertamos con anterioridad, el que existía anteriormente en la tabla. Una vez que obtengamos este resultado, es guardado en esta variable, en la variable que creamos allá arriba. Al igual que lo que estamos viendo aquí, cuando estamos hablando de la variable especial de Postgres llamada new, recuerden que son los nuevos datos que se están almacenando en el campo. Y cuando hablamos de OLDs, eran los datos anteriores, son los datos anteriores que se llevan a cabo, que se almacenan o que se recuperan antes de insertar el nuevo dato o antes de hacer el cambio en ese campo, que en este caso sería este, al igual que la línea que estamos viendo acá abajo. Fíjense que estamos trabajando en conjunto con los campos ya mencionados. Serían unidades vendidas y el costo por cantidad. Ahora nos falta una acción, la acción cuando sea de tipo insertar. Si en dado caso esta no se cumple o esta no se cumple, entonces se va a preguntar si el tipo de evento que se está realizando en el query, en el trigger, ese tipo insert, se cumple este bloque de códigos que conlleva una serie de procesos. El primero es pues que vamos a capturar el nuevo dato que estamos insertando y lo vamos a insertar aquí. Al igual que va a ser lo mismo que hicimos anteriormente, solamente que vamos a guardar en estas variables los nuevos datos de los campos que estamos insertando en nuestra tabla. Al igual que este y al igual que este. Bueno, una vez que tengamos nuestras variables llenas, vamos a proceder a insertar o actualizar en las tablas que creamos anteriormente. Esta sería time dimension y la otra que sería este que estamos viendo aquí, que sería el resumen de las ventas. Bajamos un poco y vamos a pegar este código. Aquí tenemos este loop que, fíjense, lo que hace es actualizar e insertar los datos de nuestras tablas que creamos anteriormente. Una de ellas sería esta, que la creamos, que significa resumen de las ventas, que está acá arriba. Sería, para ver, esta, resumen de las ventas, y la otra que sería, en realidad es la misma, por supuesto. Entonces, ¿qué se hace con esto? Con este loop. Primero que nada, fijémonos que en este loop consta de un nombre de loop, que en este caso, fíjense que el nombre que se le proporcionó se llama insert update. Esto no lo he explicado, pero aquí se ve. Con la ayuda del menor que, con dos menor que y mayor que cierren la cadena que está dentro, se le define el nombre al loop. Luego el loop se cierra asignándole el mismo nombre que se le colocó acá arriba. Eso es más que todo para mantener un control de los loops. Por ejemplo, aquí podemos decir que se va a salir de ese loop cuando ocurra algo. En este caso aquí vamos a actualizar los datos que hemos almacenado en las variables, ya sea en cualquiera de estos eventos que se hayan cumplido con anterioridad. Puede ser el delete, el update o el insert. De todas maneras, todos esos eventos, cada uno de esos eventos van a guardar en las variables que estamos viendo aquí, en cualquiera de estas cuatro variables. Esas cuatro variables, ya sean X eventos, se va a utilizar en este update. Fíjense que aquí vamos a realizar ese update. El update va a almacenar la información en una variable del campo de esta tabla, que sería el campo de esta tabla. En esta variable vamos a sumarla con el valor que exista anteriormente a este campo, que es el mismo campo de esta tabla.
Por ejemplo, si la tabla tiene almacenado un valor de, póngase 2, entonces se lo va a sumar al nuevo valor, que es el que estamos trayendo, de cualquiera de estos eventos que se cumplan, al igual que lo que estamos viendo acá abajo. También vamos a utilizar la variable que capturamos al insertar, al actualizar o al eliminar para hacer un filtrado de los datos a los que vamos a actualizar. En este caso el dato puede ser 1, entonces se va a actualizar la información de esta tabla que tenga un dato, que tenga un time keys que sea de 1. Y se va a salir de este loop cuando esta sentencia se haya realizado correctamente. Si se actualizó, entonces quiere decir que este found va a ser true. Cuando sea true, entonces se va a salir de este loop que estamos viendo aquí, que sería el nombre insert update. Pero si en dado caso no se cumplió esta actualización porque no existe el registro en la tabla, pues entonces esto no se cumple y entonces se procede a este bloque que estamos viendo aquí. Fíjense que se crea un bloque para abajo acoplar una excepción. Entonces se crea un bloque que se abre con un begin y dentro se hace un insert de los datos nuevos que estamos obteniendo, simplemente un insert a esta tabla que estamos viendo aquí. Entonces, al igual que lo anterior, estamos trayéndonos las variables que tenemos asignadas anteriormente, como esta que estamos viendo aquí. Cualquiera de esos eventos se pueden cumplir, nuevamente lo repito, y esos valores se almacenan en esta tabla. Y luego de haberse cumplido todo esto, pues simplemente nos salimos de ese loop, así de sencillo. Y si en dado caso ocurre un problema de que se repite una ID o algo por el estilo, por la inserción que estamos realizando, entonces aquí nos va a devolver una excepción de tipo violación de campo único, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces nos devuelve una especie de error que sea de este tipo, de violación única. Y se determina el loop. Luego cerramos nuestro código, cerramos nuestro alias. Fíjense que no va a retornar null, no nos va a retornar nada. Y cerramos nuestra función, procedimiento almacenado, y cerramos, como les decía, con un alias de PLSQL, de PLP GSQL. ¿Qué otra cosa nos queda por hacer? A cada una de esas tablas hay que colocarles el nombre del esquema. En este caso el esquema se llama práctica. Podemos copiarlo. Vamos a crear que esta función se vaya a almacenar en el esquema práctica, y cuando vayamos a utilizar update las sentencias, también se les asigna ese esquema. Ya tenemos eso creado. Ahora vamos a correr nuestra función. Aquí corrí la función, no hubo ningún problema. Hasta ahora todo está corriendo bien. Y vamos a nos falta crear nuestro trigger para que funcione todo. En este caso vamos a copiar aquí. Y fíjense que vamos a crear un trigger que va a tener como nombre esto, que va a ser el resumen de las ventas por el tiempo, y entonces esto se va a ejecutar, este trigger, cuando haya una inserción en la tabla llamadas en las ventas de ese mismo hecho. Entonces aquí también se va a ejecutar ese trigger cuando haya una actualización y una eliminación en esta tabla. También se va a ejecutar esta función que fue la que creamos acá arriba, si no se acuerdan. Por lo tanto,
esa función tiene que tener el mismo esquema práctica, porque si no, no la va a encontrar. Se le asigna práctica y se le coloca el punto. Corremos esta creación de trigger. Fíjense que aquí nos marcó un error, que no existe esta tabla, porque recuerden que tenemos que colocar a esta tabla el nombre. Aquí también tenemos que colocar el nombre del trigger en conjunto con el esquema. El esquema sería práctica, me confundí, aquí va práctica. Y el nombre de la tabla tiene que también tener práctica, porque si no le coloco el esquema práctica, automáticamente al crear este trigger se va a guardar en el esquema público, que es por defecto el que tiene Postgres. El esquema público es el que se crea por defecto cuando creamos una nueva base de datos. Entonces si corremos esta vez nuestro trigger, aquí no va, esto que aquí no va aquí. Aquí me confundí porque el nombre del trigger, el trigger se va a crear automáticamente con la tabla que estamos referenciando, no es necesario colocarlo aquí. El nombre del trigger, el del esquema, no es necesario colocarlo en el nombre del trigger, pero sí es necesario colocar la tabla a la que se le hace referencia. Aquí sí hay que colocar el nombre del esquema. Al igual que esto, también es necesario colocar el nombre del esquema en la función a la cual se va a hacer referencia ese trigger. Ahora sí, si lo ejecutamos, fíjense que esta vez lo corre sin ningún problema. Entonces, de acuerdo a la documentación de Postgres, vamos a realizar unas pruebas con estos selects. El primer select es la primera sentencia es un insert que ejecuta esta serie de valores. Fíjense que esto es una manera de nosotros almacenar datos en una tabla. Ni siquiera es necesario marcar el campo asociado a el nombre del campo asociado a los valores que se van a insertar. Y eso es porque esto es un atajo para realizar inserciones rápidas. Todo yo lo expliqué en el tutorial anterior, en tutoriales anteriores, y no está de más repasar si no se acuerdan. De todas maneras, si nosotros hacemos una consulta, vamos a realizar una consulta de esa tabla, select todos los campos de la tabla, esta que estamos viendo aquí, de esta misma tabla, from. Aquí colocar el nombre del esquema, que sería práctica punto el nombre del esquema, práctica, que sería el nombre del esquema punto el nombre de la tabla. Fíjense que el primer dato que estamos insertando es 1, que va a estar almacenado en este campo. Este otro campo va a estar almacenado en este campo. Este otro valor va a estar almacenado en este campo. Este otro valor va a estar almacenado en este campo. Y este otro valor en este campo. Y este en este. 15 en este. Eso es porque se hace de forma ordenada. Los valores que se inserten van a estar en orden con los campos que existen en la tabla, en esta tabla. Pero de esa manera es que se realizan los atajos en Postgres. El único inconveniente de esto es que, si en dado caso algún día se pretende actualizar esa tabla y se le asigna un nuevo campo, entonces esta inserción ya no serviría, porque se tendría que colocar un valor a ese campo, para que un valor aquí, para que sea almacenado en ese campo. Si el campo es nulo, aquí tenemos que colocar un nulo. Si en todo caso se crea un campo, eso para que no nos dé error. Entonces hay que modificar los inserts para que se lleve a cabo esa manera de inserción, o si no, colocarlo como un valor por defecto, para que no genere estos errores. O si no, pero otro inconveniente sería que, si en todo caso en un futuro se cambie el orden de los campos, también no funcionaría esta manera de hacerlo. Esto más que todo sí se tiende a utilizar, pero si están seguros realmente de que esa tabla no se va a modificar. Entonces aquí vamos a insertar esos datos.
recuerden que hay que colocar el nombre del esquema y hacemos la inserción. Aquí realizamos la inserción, vamos a ver qué fue lo que almacenó. Fíjense que todo se almacenó correctamente. Este 10 y este .00 es por la cantidad de caracteres que con los que definimos el campo que creamos. En este caso estamos insertando en esta tabla. Recuerden que el campo que nosotros creamos para esa tabla tiene, para ver dónde está la tabla, tiene dos unidades decimales. Fíjense que se hizo una inserción también en la otra tabla. Aquí podemos apreciar estos valores y recuerden que esos valores se originan de acuerdo a esa inserción. En este caso se insertó, entonces quiere decir que se almacenó esos nuevos datos que insertamos anteriormente, se almacenaron en esta variable, y cuando se lleva a cabo el loop no se realiza un update porque no existe dato anterior, pero sí se hace una inserción. Entonces se va a insertar los mismos datos que insertamos primordialmente. Aquí tenemos un 10 y un 15. El time case es 1 y la unidad, valor de la unidad es de 3. Si consultamos la tabla anterior, fíjense que es lo mismo, tenemos los mismos valores, es 10. Aquí en este caso es 3 en este campo, que sería el valor por cada unidad. Y aquí de igual forma tenemos 15. Este dato va a estar también aquí de la misma manera y no hay modificación alguna. Por ejemplo, si hacemos otra inserción, en este caso vamos a insertar este nuevo dato, hace exactamente lo mismo que lo anterior, solamente que le modificamos estos datos. Aquí nuevamente lo mismo, se coloca el nombre del esquema para que funcione, si no nos va a conseguir la tabla asociada a este esquema. Ok, se hizo la inserción, pero esta vez cuando vayamos a consultar, vamos a ver nuestros registros. Fíjense que aquí aparecen los datos que la nueva inserción que hicimos, que sería esta del nuevo registro 35, todo ordenado. Y cuando consultamos, cuando obtenemos la consulta, fíjense que no se crea otro registro porque lo que hace es actualizar. En este caso se está actualizando, se está haciendo otra inserción, perdón, como lo estamos viendo aquí. Esa inserción, cuando lleguemos al loop, nos preguntamos si se cumple este update que estamos viendo aquí, porque existe, si el update es verdadero, o sea, si se cumple ese update, entonces se va a salir del loop. Al salirse del loop, se van a actualizar la información de esa tabla con los nuevos datos que estamos modificando aquí. Aquí vamos a ejecutar estas nuevas inserciones, otros valores, nuevamente lo mismo, se me olvida colocar el esquema práctica. Insertamos estos registros, obtenemos nuevamente nuestra consulta de esta tabla. Fíjense que aquí tenemos los registros que hemos insertado y aquí siempre vamos a obtener un solo registro de acuerdo a lo que estamos insertando. Por ejemplo, a este le colocamos un tiempo de 1, por lo tanto se agrupa en la inserción que estamos realizando en esta tabla, que sería el resumen de sus valores, sería de 1. Y en este caso, como insertamos 2, que es lo que estamos viendo en esta parte, va a ser de un tiempo, un time case de 2. Entonces se agrupa y se hace un cálculo especial para ese registro y se almacena en esta tabla como si fuera 1, que sería en esta tabla que estamos viendo aquí, el resumen en un tiempo estimado. En este caso se agruparon porque recuerden que el primer dato que estamos insertando en esta tabla sería el time case. Entonces, ¿qué se hace? Se agrupa ese registro para que origine un
un valor calculado para ese tipo de registro, que en este caso sería 2. ¿Dónde se hace esto? Recuerden que eso se hace en este loop. Si en dado caso no existe no se lleva a cabo esta actualización porque no existe ese time case en esta tabla a la que vamos a actualizar, entonces se realiza una inserción. Y si en todo caso existe, entonces se realiza una actualización en base al dato que ya existe. En este caso comenzó comenzó principalmente con un dato que no existía. En este caso el 2 no existía, por lo tanto no se realizó la actualización, que es lo que estamos viendo aquí, porque no existía ese time case anteriormente en esta tabla. Y por lo tanto se hizo una inserción. Luego de haberse hecho esa inserción, al ejecutar nuevamente el trigger de acuerdo a la cantidad de eventos que se llevan a cabo aquí, la cantidad de sentencias que se ejecutan en el query, entonces al existir un dato anteriormente, lo que se hace es actualizar ese dato y recalcularlo de acuerdo al registro que estamos insertando en la tabla primaria, que sería esta. Ahora vamos a eliminar un registro que sería este. Vamos a eliminar el case 1. Lo ejecutamos, el registro del case 1. Nuevamente colocamos el del nombre del esquema. Fíjense, ya corrimos esto. Ahora vamos a ejecutar. Ya eliminamos nuestro registro de case 1, que en este caso sería el número del producto. Vamos a consultar el número del producto. Fíjense que borramos todos los productos que eran de 1. Anteriormente existían varios productos. Recuerden que el número del producto sería el segundo campo, que sería este que está aquí. O sea, fue el primer registro que insertamos. Este lo borramos. Fíjense que ya no son 4 insert, sino son 3. Ahora, si consultamos la tabla, si consultamos esta tabla, la tabla donde se almacena el resumen por el tiempo, fíjense que igual permanecen los dos, solamente que el cálculo ahora sería diferente. El cálculo ya sea esta o ya sea esta. Y el precio por las unidades, todo varía. Si hacemos también una actualización del registro, por ejemplo, vamos a actualizar aquí y un registro, pero que vamos a actualizar aquí las unidades, que la cantidad de unidades se multipliquen por 2. La cantidad de unidades o el precio de las unidades. Serían las unidades vendidas. Vamos a multiplicarlas por 2. Lo que vamos a hacer es una actualización. Si ejecutamos esto nuevamente, aquí va el nombre del esquema. Y si consultamos nuestra tabla donde se almacenan los cambios, fíjense que todo se ha cambiado. Ya los valores son diferentes, al igual que las unidades, todo varió. Bien, bueno, hasta aquí el tutorial hasta hoy. Espero que les haya gustado. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.